Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Doctor José Omar, Alberto, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Doctora María Paula, muy buenos días. A usted por la invitación. Un placer estar acá. Estoy saliendo de un evento rumbo a la secretaría, por eso el día de hoy no los puedo acompañar saludando, pero no, pues no podía pasar la oportunidad de agradecerles acompañarnos hoy aquí. Y pues, ¿qué más que el doctor José Omar, que conoce como nadie el tema de las causales de exclusión de responsabilidad? Muchas gracias, doctora. Pues agradado de estar aquí nuevamente acompañándonos. Doctora María Paula, buenos días. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos dispuestos. Doctor Alberto, a usted muchísimas gracias. Como siempre, es muy valioso el aporte que hacen los jefes de oficina de control disciplinario en todas estas charlas, nutriéndonos con todas sus experiencias. Entonces, pues nada, bienvenido. Espero que la Secretaría de Hacienda esté marchando como debe. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias, doctora. Entonces, antes de que se terminen de continuar los demás, los dejo. Ya me conecto como oyente y como participante del día de hoy. Pero bueno, pues bienvenidos, muchas gracias. Vale, mi doctora, aquí estaremos. Buenos días, les pedimos a las personas que están conectadas que nos esperen 5 minutos para que se conecten más asistentes. Muy buenos días para todos para todas y todos los asistentes. Esperamos que se encuentren muy bien el día de hoy. Los saludamos y les damos la bienvenida nuevamente en nombre de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital, en cabeza de nuestra directora, la doctora María Paula Torres Marulanda, a la 8ª conferencia de nuestro ciclo de orientaciones 2023. La doctora María Paula el día de hoy les envía un caluroso saludo, ya que por motivos de agenda no nos puede acompañar. El día de hoy, el tema que vamos a tratar es las causales de exclusión de responsabilidad en el derecho disciplinario. Este tema es bastante importante para todos nuestros asistentes. Por esa razón, hoy nos estarán acompañando expertos abogados y asesores de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios, así como nuestro invitado de la Secretaría Distrital de Hacienda,
a quienes les voy a presentar a continuación. El doctor José Alberto Salas Sánchez es abogado especialista en Derecho Penal, Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, magíster en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas. Se ha desempeñado como fiscal delegado ante jueces municipales del circuito y tribunales superiores, magistrado auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria y magistrado titular del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Ha sido subdirector de Control Disciplinario de la DIAN, director de Control Disciplinario, director de Fiscalías Nacionales y director especializado contra la corrupción en Fiscalía General de la Nación. Hoy en día es el jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría Distrital de Hacienda y docente de posgrados en la Universidad Católica de Colombia. Doctor José Alberto, buenos días. Muy buenos días, Andrés Ricardo, a todos los compañeros de este panel y a las personas que intervienen en él. Muchas gracias por la convocatoria. Gracias, doctor. También queremos saludar al doctor José Omar Ortiz. El doctor José Omar nos ha venido acompañando recurrentemente en este ciclo de charlas y a quien le agradecemos la disposición de compartir toda su experiencia profesional en estos importantes temas. Doctor José Omar, buenos días. Doctor Andrés Ricardo, muy buenos días, muy buenos días a todos los panelistas que me acompañan. Es un honor para mí estar aquí nuevamente con ustedes, escudriñando y analizando estos temas disciplinarios que son tan importantes para el Estado colombiano. Gracias, doctor. También nos acompañan nuestros compañeros y excelentes abogados, además expertos en el tema a conversar el día de hoy. Ellos son el doctor Álvaro Andrés García Telles y el doctor Nicolás Augusto Romero Páez. Antes de darle paso a mis compañeros, les quiero recordar a todos los asistentes que vamos a dejar el link de asistencia en el chat de la plataforma Zoom. Doctor Nicolás, buenos días. Bueno, mil gracias, Andrés. Entonces, pues muchas gracias, Andrés, por la presentación. Obviamente, darle la bienvenida y darle el agradecimiento a todos los participantes ahorita que están conectándose. Ya pues Andrés nos comentó pues quiénes nos acompañan el día de hoy. Pues estamos muy complacidos pues de parte de como lo mencionaba ahorita la doctora María Paula, la directora distrital de asuntos disciplinarios, pues de que hayan aceptado la invitación, doctor Salas, doctor José Omar. Muy complacido de tener aquí al doctor Álvaro García, con quien compartimos esta labor de orientación a nivel distrital disciplinario en la Secretaría Jurídica Distrital. Para no extendernos, pues en los preámbulos, si les parece, pues entremos en la materia que nos convoca el día de hoy. Como sabemos, quisimos dentro de este ciclo de orientaciones y diálogos jurídicos que hace la Secretaría Jurídica Distrital a través de la Dirección de Asuntos Disciplinarios, tratar el tema de las causales de exclusión de responsabilidad. Podemos decir para iniciar el tema que estas causales pues tuvieron alguna variación leve con el Código General Disciplinario. De todas maneras, ha habido pues una doctrina y una jurisprudencia variable en las causales pues que encontramos hoy en día en el artículo 31 de la ley 1952. Encontramos 9 causales, las cuales 9 causales, cada una de ellas es un universo
jurídico y por supuesto en el marco del proceso disciplinario con una dimensión probatoria, una dimensión fáctica y argumentativa muy importante, cada una de ellas. Esperamos en la jornada de hoy, pues, tocar la mayoría de aspectos relevantes de estas 9 causales. Y pues comenzamos, doctor José Omar Ortiz. Por favor, queremos que usted nos ayude con la introducción a esta temática sobre cómo está el régimen de causales de exclusión de responsabilidad en la ley 1952. Bueno, doctor Nicolás, ¿me escuchan bien ahí? Bueno, ahí se le está escuchando lejos. Al inicio, antes cuando estábamos conectados, sí se escuchaba bien. Se escucha muy lejos. ¿Me escuchan lejos? Se escucha un poquito distorsionado. No sé si, ¿qué cambiaría? Tal vez son los audífonos. Sí, parece que, listo. Ahí está mucho mejor. ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Listo. Bueno, entonces vamos por acá. Listo. Reitero mi afectuoso saludo a todos ustedes, especialmente pues a mis colegas que me acompañan hoy, al doctor Alberto Salas, persona con una alta experiencia y que creo que él que ha podido estar desde esa área que nos ha nutrido en el derecho disciplinario y puntualmente en lo que tiene que ver con las causales de exclusión de responsabilidad que traemos del derecho penal, pues con suficiencia nos va a nutrir muchísimo en este conversatorio porque pues obviamente en ese ejercicio que él ha tenido en su vida profesional, que no todos lo hemos tenido, no hemos tenido la posibilidad, pues uno puede encontrar las grandes diferencias en su aplicación, en cómo ante una estructura similar, esa tripartita de una conducta típica antijurídica y culpable, pero nosotros ante una conducta típica sustancialmente ilícita y con culpabilidad, podemos encontrar que esas mismas causales que se recogieron en su debido momento en el derecho penal tienen sintonía o tienen presencia, mejor, en el derecho disciplinario, pero bajo un esquema completamente distinto. Y uno de los temas finales que vamos a nosotros abordar tiene que ver con esa causal de la inimputabilidad, que creo que es donde mayor existe esa diferencia. Al doctor Alvarito, un saludo especial, volverlo a ver nuevamente después de compartir allá en la Procuraduría. A mi doctor Nicolás, que pues sirve también de anfitrión acá. Y un especial y cordial saludo a la doctora María Paula Torres, que pues obviamente es la anfitriona hoy en la distancia por sus múltiples ocupaciones, pero siempre es bueno que se abran estos espacios. Y pues obviamente a nuestro maestro de ceremonia, mi doctor Andrés Ricardo, un cordial saludo. Las causales de exclusión de responsabilidad, pues básicamente debemos entenderla como una prerrogativa que tiene precisamente el investigado. Cuando está en presencia una causal de exclusión de responsabilidad, pues precisamente juega en favor de esa situación, porque la situación que se esgrime va a tener impacto en algún espacio de la estructura de la responsabilidad, bien sea en el ilícito disciplinario o bien en el aspecto subjetivo. En ese orden de ideas, ha de entenderse que por esa condición de ser humano que tienen los disciplinados, sobre ellos pueden recaer situaciones que los llevan en su debido momento a cometer actos contrarios a sus deberes funcionales. ¿Pero por qué? Porque hay alguna situación que los forza, que los lleva a esa situación. Y si eso se prueba dentro del proceso, pues obviamente el correctivo disciplinario no tiene cabida. Entonces, si uno lo visualiza desde el punto de vista de las garantías, esto se presenta como una prerrogativa de defensa del disciplinado. Por eso es que a las voces del artículo 212 de la ley 1952 se determina que uno de sus fines es que la autoridad disciplinaria debe verificar si a pesar de la existencia de la conducta o del hecho disciplinariamente relevante, hay presencia o no de una causal de exclusión de responsabilidad. Ese mandato de probar o de acreditar probatoriamente si está presente una u otra causal
también le exige a la autoridad disciplinaria que si es alegada por el disciplinable, deba verificarse dentro del proceso. Y aquí quiero hacer el primer llamado de atención para las autoridades disciplinarias que nos acompañan y a las cuales les profeso mi saludo también, de que dediquen el tiempo a seguirnos formando y a seguir conociendo estas temáticas. Uno visualiza en algunas providencias de toda índole, tanto de oficinas de control interno disciplinario, personerías, oficina de procuraduría, donde a veces se refunden las causales de exclusión de responsabilidad sin distingo alguno de la categoría a donde apunta esa causa. Sí, en el artículo 31 de la ley 1952, antes en el 28 de la 734, el legislador opta por señalar las causales de exclusión de responsabilidad. Pero una autoridad disciplinaria seria debe saber distinguir entre las causales objetivas y las causales subjetivas. En ese orden de ideas, en sede de antijuridicidad, cuando el artículo 9 dice: la conducta será sustancialmente ilícita cuando se afecte el deber sustancial sin justificación alguna, ahí es donde en sede de ilicitud sustancial debemos nosotros verificar si hay presencia de una fuerza mayor, de un caso fortuito, del cumplimiento de una orden legítima, de una colisión de deberes funcionales para estudiarla y analizarla en esa categoría dogmática. Pero si por el contrario están esbozando, están esgrimiendo como causal de exclusión de responsabilidad un error invencible, una insuperable coacción ajena, pues claramente estamos ya en terrenos y en escenarios del elemento subjetivo, es decir, en sede de culpabilidad, en ese ingrediente, en ese componente de la imputación subjetiva, que es la exigencia del comportamiento distinto. Esa persona, bajo las circunstancias que lo rodeaban, al momento de cometer la conducta, podía comportarse de manera distinta, u otro servidor, bajo esas mismas circunstancias, hubiera actuado igual. Entonces, eso es muy importante que nosotros, lo digo hoy aquí que estamos haciendo un ejercicio institucional, que las autoridades disciplinarias entiendan eso. Es muy mal visto que una autoridad disciplinaria haga análisis de un error invencible en sede de ilicitud sustancial o una insuperable coacción ajena en sede de ilicitud sustancial o alguna de esas causales, como es la fuerza mayor y el caso fortuito, analizarlo en sede de culpabilidad. Eso es muy importante porque cada una de ellas atiende a un componente de la estructura de la imputación disciplinaria. Simplemente dejo eso ahí presentado como un abrebocas para posteriormente ya enfatizar en algunas causales en particular. Doctor José Omar, muchas gracias. Ahorita, por supuesto, vamos a hacer unas preguntas, lo vamos a aprovechar bastante a usted en esta sesión. Sin embargo, yo creo que podemos, quiero hacer una pregunta preliminar, digamos que nos va a servir para toda la charla. Usted mencionaba que las causales de exclusión de responsabilidad están vinculadas a la categoría de la ilicitud sustancial. Justamente el Código General Disciplinario, en el artículo 9, pues nos habla precisamente de la justificación de la conducta como pues una excepción al principio, digamos, de ilicitud sustancial. En todo caso, vale la pena que nosotros tengamos en cuenta la distinción doctrinal y principalmente doctrinal entre causales de justificación y causales de exculpación o de inculpación, doctor José Omar. Sí, necesariamente, porque nosotros, por eso lo visorábamos en la introducción, cuando yo manifestaba que el doctor Salas nos puede nutrir en este sentido, esa diferenciación que existe.
¿Por qué? Pues por obviamente la forma en que se estructura nuestra falta disciplinaria, distinto de la conducta punible por las categorías como las hemos nosotros analizado. Puntualmente, la ilicitud sustancial, porque es que en el derecho penal, hablar de estas causales obviamente se refieren a una antijuridicidad material, una vulneración efectiva del bien jurídico tutelado, cosa que no tiene cabida en materia disciplinaria. Entonces, por esa misma razón nosotros, voy a colocar el ejemplo puntual, el conflicto de deberes funcionales. Cuando se sacrifica un deber por otro de mayor importancia. Si el conflicto se da entre deberes funcionales, la causal es objetiva. ¿Por qué? Porque si bien se sacrificó un deber funcional, el que se sobrepuso por mayor importancia también era funcional. Por eso no hay ilícito disciplinario. Se estudia en sede de ilicitud sustancial. Pero si por el contrario se sacrifica un deber funcional por un deber personal de mayor importancia, porque ahí no dice de mayor jerarquía, sino de mayor importancia, pues en ese evento, miren que se está sacrificando ese interés general que es la función pública, el deber funcional, por una situación personal. Eso excluye la responsabilidad, pero ¿dónde la analizamos? En sede de culpabilidad, en el análisis del elemento subjetivo. Por eso es que nosotros tenemos que tener clara esa situación. Igual sucede con las otras. La fuerza mayor, el caso fortuito. Hay muchos que dicen que ni siquiera hay conducta. Viene el señor conduciendo su vehículo, hay un derrumbe allá en la circunvalar, el señor por esquivar el carro del vehículo oficial, ¡pum!, fue y atropelló a una persona. Entonces lo traemos y lo imputamos y todo el tema. Mire que ahí ni siquiera el señor la misma... obviamente, si iba bajo los estándares de velocidad, si al vehículo se ha hecho el mantenimiento, todo ese tipo de cosas van a jugar ahí alrededor probatoriamente hablando. Pero en ese caso estamos frente a lo que rompe el inicio de la estructura que básicamente es el ilícito disciplinario. Excelente, doctor José Omar. Doctor Alberto Salas, si le parece, empecemos con una de las causales más importantes de mayor, digamos, aplicación y mayores inquietudes, principalmente entre los que nos dedicamos al derecho disciplinario. La causal atinente al error, sea de hecho o de derecho, doctor Alberto, esa causal, por favor, ampliémosla, comentémosla, expongamos algunos aspectos sobre esa causal. Vamos a ver porque tiene el micrófono. Ya, listo. Ya lo logramos. Bueno, muchas gracias, doctor Nicolás, y nuevamente a todos un cordial saludo. Gracias al doctor José Omar por los calificativos que me dio. Realmente yo tengo varias apreciaciones en punto a ello. Hemos tratado de generar nuestra propia dogmática disciplinaria, diferenciándola del proceso penal y de su propia dogmática. Pero también es cierto que hay aspectos que no se lograron deslindar. Hasta el momento no se han podido deslindar y lo que realmente nos impresiona es que en el proceso penal tenemos tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva. Entonces, en la tipicidad objetiva y la subjetiva uno puede tratar error de tipo y error de prohibición, en tanto que en el proceso disciplinario todavía tenemos la ubicación de la tipicidad en el tipo y la responsabilidad en la culpabilidad. Entonces, eso hace que, efectivamente, como decía el doctor José Omar, en penal podamos llevar a la ilicitud sustancial o de carácter material la exclusión de algunos tipos de responsabilidad para alguna de las causales. En tanto que en derecho disciplinario
incluso el doctor Ordóñez en su libro propone que cualquiera de las tres. Él dice, puede ser del tipo, puede ser de la ilicitud o puede ser de la culpabilidad. Entonces, hay criterios en relación con esos aspectos para la ubicación de la exclusión de la responsabilidad, pero hablando del tipo y el error de tipo y de prohibición, nos encontramos con un aspecto importante que es el de quién incurre en un error de tipo o de prohibición. La persona que tiene una desconexión entre la propia realidad de su actuar porque no con la realidad de que lo circunda. ¿Por qué? Porque cuando la persona ha tenido la posibilidad de conocer la descripción normativa del tipo disciplinario o del tipo penal, que es para donde quiero que nos encaucemos hacia el dolo. Cuando la persona tiene conocimiento de las características del tipo penal o de las características del tipo disciplinario, este tipo disciplinario unido con responsabilidades que se le atribuyen dentro de los demás compendios normativos, por ejemplo, el manual de funciones, una norma o un decreto, una ley o un decreto, en donde debe hacerse conjunción para realizar la adecuación típica por la característica de números apertus que tenemos en el proceso disciplinario. La persona debe conocer cada una de las características de ese comportamiento, de ese tipo disciplinario, y entonces quiso adecuar su comportamiento a esa descripción que hace el legislador. Cuando el legislador hizo la descripción y el servidor público asumió la responsabilidad de sujeción al deber funcional, debe conocer cada uno de esos comportamientos, pero hay casos en los que la persona se desconecta por varias razones. Puede ser, por ejemplo, que ese servidor público considere que no existe el tipo disciplinario. Y en eso tenemos un grado alto de responsabilidad quienes desempeñamos esta función, porque nosotros no ejecutamos actos de prevención en las entidades. A mí me parece que un acto importante, una responsabilidad que debería cumplirse y además concertarse en la concertación de compromisos es la de la prevención. Decirle al trabajador, al servidor público, cuáles son los comportamientos que pueden en un momento determinado generar un acercamiento al proceso disciplinario. La persona puede cometer comportamientos de tipo disciplinario sin conocer la existencia de la norma. Entonces, conociéndola, también el disciplinado puede tener la creencia plena y sincera de que actúa ajustado a ese ordenamiento. Son dos las situaciones. Una, que lo desconozca. Entonces hay una desconexión entre la realidad que nos genera la tipificación de un comportamiento disciplinario y el conocimiento que la persona tiene frente a la existencia de eso, de ese comportamiento disciplinario. Pero también que conociendo que existe ese comportamiento tipificado en la norma, él tiene la creencia plena y sincera de que actúa ajustado al ordenamiento jurídico, como que un abogado litigante en alguna de las entidades reciba una información y un caudal probatorio para hacer la correspondiente alegación, y convencido de que está ejecutando adecuadamente el ejercicio defensivo técnico,
resulta que no lo hizo adecuadamente porque le entregaron una información incorrecta. Entonces, él, en ese caso, tiene una convicción plena, sincera, de que actúa ajustado a ese ordenamiento jurídico. Ese error de apreciación, pues, no puede o puede no ser superado. Entonces, ahí está la situación que vamos a ver enseguida. Ahora, el error de prohibición. El error de prohibición, entonces, nos está diciendo su comportamiento está prohibido y usted sabe que el comportamiento existe, la tipificación existe, pero su comportamiento está prohibido porque conoce la norma. Entonces, ahí es cuando nosotros debemos señalar, bueno, este es un aspecto además muy subjetivo porque en calidad probatoria para el caso de la praxis en los procesos es lo que más nos genera dificultad. En el proceso penal ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque es que nosotros no tenemos la posibilidad, bueno, ahora que está la inteligencia artificial en boga, llegará el momento en que vamos a saber qué está pensando la persona. Pero hoy, la forma de lograr saber por qué la persona actuó de tal o cual manera ante su alegación de error, vencible o mejor invencible, pues es la confesión o la aceptación de cargos. En ese caso, sí la persona nos puede decir, bueno, sí, yo actué considerando tal cosa, ¿sí? Y entonces yo lo hice por esta y por esta y por esta otra razón. Efectivamente, yo cometí el comportamiento delictivo porque se trata aquí de conocer que ocurrió una conducta que deslinda al derecho disciplinario, pero que él estaba convencido de que con su comportamiento no afectaba la norma o el deber sustancial. Y entonces ahí vamos a ver cómo esa persona, el operador jurídico, sé que alguna persona dijo que no estaba, tal vez un magistrado del Consejo de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial dijo, es que operador es el que opera una máquina de de fabricar zapatos. Tenemos nosotros la autoridad disciplinaria, pero tenemos la costumbre también de decir operador jurídico y no lo hacemos de manera peyorativa. Pero es ahí cuando el operador jurídico o la autoridad disciplinaria tiene el deber de concretar el material probatorio que arrima al proceso si efectivamente la persona incurrió en el error, en la conducta, pero amparado por el error que le antecedió en el conocimiento de la tipicidad del comportamiento o de la prohibición que existía en relación con la acción disciplinaria. Ahora, por ejemplo, en penal, cuando en la docencia hablamos del error de prohibición, yo doy un ejemplo y es una persona, una mujer que llega al aeropuerto del Dorado, es una persona que viene de Europa, en donde está de un estado en donde se encuentra permitido el aborto, y llega al aeropuerto del Dorado, siente mareos, se dirige a una clínica y en la clínica encuentra que está embarazada. Certifica el médico que está embarazada y ella inmediatamente lo que hace es tomarse una pasta y aborta. Aquí, en principio, está prohibido el aborto, ¿cierto? Salvo las causales y las nuevas decisiones de la Corte Constitucional. Pero esa persona no tuvo la oportunidad de actualizar el conocimiento. Entonces, ahí es cuando entonces uno está diciendo, hombre, ¿lo hizo consciente o lo hizo inconsciente de la existencia de la prohibición cuando viene de un país europeo en donde está permitido el aborto y llega a Colombia en donde está prohibido? Entonces, no alcanzó a conocer. Por eso, en el derecho disciplinario también encontramos que en la tipicidad, la persona puede tener un error invencible. Definitivamente no hubo posibilidad de que esa persona actualizara el conocimiento, entrara en contacto con la información que le permitiera conocer
que su conducta está tipificada y está prohibida. Pero también es posible que no obstante los esfuerzos no obró diligentemente. Y entonces, al no obrar de manera diligente, ¿qué sucedió? Pues incurrió en el comportamiento delictivo y es ahí cuando entonces, para algunos efectos penales, pero casi siempre para los disciplinarios, se reduce esa responsabilidad a una conducta de tipo culposo. Entonces, esa modalidad culposa es porque, o se deduce por la reflexión que hace el juez del material probatorio y de los elementos de la sana crítica, especialmente los aspectos científicos, en donde él puede decir, sí, definitivamente la persona tuvo la posibilidad, pero no hizo lo diligentemente necesario, no cumplió el deber objetivo de cuidado para lograr superar absolutamente el tema de del error en que podría encontrarse en un momento determinado. Y entonces ahí, mire que aquí en disciplinario hay solamente unos muy pocos tipos disciplinarios que son exclusivamente dolosos, pero la gran mayoría admiten pues la modalidad culposa, que no ocurre lo mismo en el proceso, en el derecho penal, en donde las conductas culposas y por supuesto las preterintencionales son un número reducido y según el artículo 21 del Código Penal, cada tipo penal nos enseña o nos da a conocer si se trata de un tipo doloso, culposo o preterintencional. Entonces, aquí nosotros sí tenemos la posibilidad, contrario sensu, de reducir esa modalidad de tipo doloso a tipo culposo. No sé si quieren generarme alguna pregunta. No, doctor Salas, yo creo que está, digamos que muy bien ubicada la temática relacionada con el error. Yo creo que hacia el final van a surgir algunas preguntas. Creo que para nuestros participantes, tener muy en cuenta, pues que el artículo 31 del Código General Disciplinario eh, establece, pues prevé el, el error en sus dos, digamos, modalidades principales. El error, pues, de hecho o de tipo o de tipicidad, ¿no? Pues atinente evidentemente a las elementos constitutivos o ingredientes constitutivos del tipo disciplinario. Tiene que ser un error acerca de alguna de los elementos que constituyen la descripción del tipo disciplinario. Y por supuesto que el error de derecho de prohibición según el cual la persona puede conocer frente a los elementos, ingredientes fácticos que componen, que constituyen o conforman, digamos, su actuación, sean su objeto, sea alguno de los ingredientes. El error radica sobre la ilicitud o licitud de esa conducta, ¿no? Yo creo que esa es la base, pues, para tener en cuenta, digamos, frente a los aspectos que vamos a tocar más adelante, y sencillamente recalcar lo que decía el doctor Alberto Salas, en el sentido de que el error que excluye la responsabilidad es fundamentalmente el error invencible, es el error invencible según el cual no consiste fundamentalmente en que a pesar de que yo pongo o sujeto disciplinable pone su diligencia en tratar de salir de un error, tratar de salir de esa manera, como lo explicaba muy bien el doctor Alberto Salas, no lo puede lograr. Cualquier persona diligente que hubiese tratado de superar esa representación falsa, que es el error, no lo hubiera podido hacer. Ya, como también lo explicó el doctor Alberto, si el error es vencible en el artículo 31, justamente tenemos todas las
consecuencias cuando el error se trata de un error vencible, precisamente. Yo creo que podemos, para tratar de agotar algunos de los temas, si ustedes están de acuerdo, sobre causales, pasar a una que es muy importante también, que es la fuerza mayor del caso fortuito. Doctor Álvaro, por favor, ayúdenos a distinguir un poquito y a entender un poco mejor, a recordar los aspectos importantes de la fuerza mayor y el caso fortuito. Doctor Nicolás, muchas gracias. Bueno, para empezar me gustaría iniciar haciendo una distinción de lo que era el caso fortuito y la fuerza mayor con la ley 734 y con la ley 1952. Como se podrán dar cuenta, fue una de las pequeñas modificaciones que se introdujo en el nuevo código, que hablo pequeñas por lo siguiente: anteriormente estaban contempladas en un mismo numeral, caso fortuito o fuerza mayor, mientras que el nuevo código en el artículo 31 decidió separarlos. Ahorita vemos en el numeral primero la fuerza mayor y en el numeral segundo el caso fortuito. Esta distinción, si bien es cierto que no tenemos una definición clara en el Código Único Disciplinario, siempre hemos hecho una remisión al Código Civil en el artículo 64, que hablaba principalmente o trataba estos dos conceptos como sinónimos. La fuerza mayor o el caso fortuito como el hecho imprevisto, que no se podía resistir, y citaba unos ejemplos que a mi juicio estaban más relacionados con lo que se entiende por fuerza mayor, como era, recuerdo bien, el naufragio o el terremoto. Siendo así, pues, y entrando en el concepto puntual del caso fortuito y la fuerza mayor, fue directamente la jurisprudencia la que se ha encargado de manejar estos dos conceptos y hacer una distinción. Un ejemplo, por lo menos, cuando se habla de un caso fortuito, se habla de un hecho irresistible e imprevisible exterior, y se asimiló mucho a todo lo que tiene que ver con hechos de la naturaleza. Un claro ejemplo, un terremoto, una pandemia. Se habla de ciertos aspectos que se salen del control o de la esfera interna del sujeto, mientras que cuando se hablaba de caso fortuito, se hacía más que todo relación a un hecho que no pudo haber sido previsto o que habiendo podido ser previsto, sucede inesperadamente a hechos humanos. Para citar un ejemplo yo creo que es como la forma más fácil de entender estos dos conceptos, es el ejemplo que se presenta en el diario vivir. Estos aspectos, más que todos, ahorita lo pondré en consideración, son muy comunes, el hecho fortuito, el caso fortuito y la fuerza mayor, en aspectos de contratación estatal. Sin embargo, también los podemos identificar en la vida cotidiana y en un incumplimiento. Por ejemplo, la persona que hoy en día sale a trabajar y tiene una audiencia a las 10 de la mañana, va en el Transmilenio, va con suficiente tiempo, y alrededor de la calle 100, supongamos que viene del norte, ocurre un accidente en ese Transmilenio. Ese accidente que genera que haya un retraso de 2, 3 horas y que la persona no pueda llegar a su cita, a su diligencia. En este caso podríamos estar ante un caso fortuito porque estamos ante un hecho que, si bien es cierto, no pudo haber sido previsto, generó una circunstancia irresistible e imprevisible que impide que la persona pueda cumplir con su deber funcional. Mientras que ese mismo ejemplo, poniéndolo en otro contexto, va por el Transmilenio y ocurre un terremoto, se levantan las vías, hay un caos en la ciudad, tampoco puede llegar a su cita. Estaríamos ya hablando ante un hecho de fuerza mayor. Miren que si nos ponemos a revisar estos dos eventos, tenemos dos características comunes: lo imprevisible y lo irresistible. Pero además esta imprevisión e irresistibilidad tiene
tiene que tener la capacidad de determinar y justificar el incumplimiento o inejecución del deber o obligación que tenía ese sujeto disciplinable. En este caso estaríamos hablando de un servidor público para efectos de la sanción disciplinaria o de las excepciones que contiene para los particulares. Quiero tocar este tema porque me parece muy importante respecto de estos dos conceptos, y es que estos dos conceptos en derecho disciplinario excluyen de responsabilidad. ¿Y qué es lo verdaderamente importante o lo relevante que tiene que hacer el operador disciplinario cuando decide verificar si estamos ante una de estas dos causales? Es que la imprevisibilidad. ¿Por qué? Porque, y en esto nos tenemos que ir un poco al derecho administrativo, y es lo probable y lo posible, ¿sí? Normalmente, y vamos a acudir mucho a las decisiones del Consejo de Estado, donde en la mayoría de los casos se trata de demandar por una responsabilidad contractual, un ejemplo, unas mayores cantidades de obras o un desequilibrio contractual porque en ese mes ocurrieron unas lluvias, pues indudablemente eso aumenta los costos, aumenta el valor de la obra y luego acuden a que se restablezca el equilibrio económico. ¿Qué ha dicho el Consejo de Estado? Dice, mire, acá lo verdaderamente improbable respecto de la fuerza mayor, porque en administrativo no hay una postura muy adecuada si el caso fortuito exime o sirve como justificante, pero respecto de la fuerza mayor, hablando en este caso concreto, dice usted me tiene que probar la imprevisibilidad. ¿Cómo me la prueba? A través de varios aspectos, a través de una prueba técnica, que demuestre que durante esos últimos 5 años este ha sido el aguacero o ha caído más lluvia de todo lo que había caído en los últimos 5 años. Un ejemplo, si cayeron, no voy a inventar una cifra, 70 mililitros por, no conozco las cifras puntuales, pero si se duplicó o se triplicó, eventualmente podríamos estar hablando de un hecho imprevisible. En el derecho disciplinario tenemos que hacer la misma consideración. Era un hecho imprevisible o previsible para efectos de encuadrarnos en alguna de estas dos causales. Entonces, el operador disciplinario, indudablemente, si se alega la causal, tiene el deber de buscar la verdad real y entrar a determinar, sin que ello exima de que si se trata de una causal que alega la defensa, también tenga que colaborar con la prueba. ¿Sí? Eso no exime. Si ellos dicen que efectivamente se estrelló o tuvieron un accidente en la CIEL, uno como operador disciplinario tiene el deber de buscar la verdad real, pero también es necesario que la defensa colabore con los mecanismos para que nosotros podamos incorporar esa prueba al proceso disciplinario. Y, bueno, en términos generales, yo también quiero precisar que estos dos conceptos, nuevamente, si bien es cierto que son distintos y no se definieron en el código, que considero que el código hizo un gran esfuerzo en separarlos de acuerdo con todos los antecedentes jurisprudenciales, no solo del Consejo de Estado, sino también de la Corte Suprema de Justicia, sí existen unos elementos nuevamente comunes, que es lo irresistible y lo imprevisible. Una vez el operador disciplinario o la autoridad disciplinaria pueda entrar a determinar esos dos elementos, deberá, mediante un análisis integral, determinar si en efecto se presentó esa causal de exclusión de responsabilidad, alguna de las dos antes mencionadas, o no hay lugar porque, nuevamente reitero, se trató de un evento previsible o una circunstancia previsible. Bueno, doctor Álvaro, muchas gracias por esa explicación inicial, la cual me da pie a una pregunta que quiero hacerle al doctor José Omar, aprovechando su condición de miembro del comité redactor. Usted me dirá si esa redacción es original, doctor José Omar, de la ley 1952. Yo creo que sí. Separar fuerza mayor de caso fortuito. Y por una razón, este tema es relevante, digamos, porque la jurisprudencia se ha movido, ¿no?, entre la tesis dualista,
según la cual son dos conceptos distintos, pero también ha habido momentos en los cuales se ha planteado la posición, digamos, monista, ¿no? De confusión, como lo planteaba el doctor Álvaro muy bien, la definición del Código Civil, en la cual no los distingue. Entonces, digamos que lo que uno evidencia en la ley 1952, en el artículo 31, es que se dividieron los dos conceptos. Sin embargo, esa división todavía probablemente no nos da para decir que se adoptó definitivamente una distinción entre los dos conceptos, ¿no? Precisamente el doctor Alberto Salas hacía referencia al libro del doctor Alejandro Ordóñez, Justicia Disciplinaria, en el cual creo que son los textos en los cuales se trata, pues, de manera pues, muy juiciosa el tema de las causales de exclusión de responsabilidad en derecho disciplinario. Allí, por ejemplo, finalmente uno ve características para las dos, tanto para el caso fortuito como para la fuerza mayor, y tratan de no distinguirse, ¿no? Entonces, usted, doctor José Omar, ¿cómo ve el tema? ¿Vale la pena de pronto resaltar características aplicables a los dos casos? ¿Hay una distinción tajante entre los dos conceptos o vale la pena integrarlos? Bueno, aquí hay que empezar a hacer las claridades. Yo hice parte de la comisión redactora de la 1952 y esto no lo hice uno por vanidad, sino por responsabilidad. Y precisamente en estos escenarios académicos es donde sale a relucir este tema. Porque el artículo 31 en estrictos, digamos, modificando el 28, en materia disciplinaria, la 1952 no había hecho ningún cambio. Los cambios los introduce la ley 2094 en el artículo 5. ¿Y cuáles son los cambios más significativos? Uno ya lo advertía mi doctor Salas frente al error vencible. Y otro de los cambios es precisamente el de haber separado la fuerza mayor y el caso fortuito. Sin embargo, a pesar de que, como muy juiciosamente el doctor Álvaro Andrés lo explica, efectivamente hay una diferenciación que no es novedosa, es de vieja data, que la ha recogido pues principalmente la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, donde se debate mucho este tema de la fuerza mayor y el caso fortuito para esos temas de responsabilidad contractual o extracontractual. Entonces, lo que uno puede entender es que hasta las voces de 1950, perdón, de ley 200, 734, original 1952, por sus características presentadas en el ejercicio de la función pública, en los elementos de irresistibilidad, de inevitabilidad, de imprevisibilidad, que son comunes a los dos, quiso el legislador en ese momento tratarlos como en una misma causal. Pero no podemos dejar de lado efectivamente que también a través de la doctrina se han hecho esas diferenciaciones. Una de ellas a la causa del acontecimiento, que es como la que más hacemos referencia. Cuando señalamos que el caso fortuito, pues obviamente atañe a donde interviene el hombre, en tanto que la fuerza mayor se da por vía de los hechos de la naturaleza. A la conducta de la gente. Es decir, el caso fortuito es la impotencia relativa para superar el hecho, en tanto que ante la fuerza mayor, esa situación es completamente de absoluta posibilidad o imposibilidad de sobrellevarla. La importancia del acontecimiento. Obviamente los hechos de la naturaleza, como hablamos de las inundaciones, los terremotos, todo este tipo de situaciones, pues generan unos hechos de mayor relevancia. En cambio que el caso fortuito se queda muy en lo singular, muy en lo particular. Entonces, esos elementos no los puedo relatar todos, pero sí uno puede significar, a partir de la jurisprudencia de la doctrina, de que sí hay algunos elementos que lo distinguen. Y en ese orden de ideas, ahora ya bajo la situación que plantea y quizás sea uno de los objetivos, lo desconozco, pero tal vez recogiendo algo de lo que yo dije anteriormente, de que las autoridades disciplinarias tienen mucha dificultad para ubicar dónde estudiar una u otra causal, pues quiso separarlas
para que dentro de esas características propias que se dé el hecho que yo estoy investigando, pues pueda analizarlo de mejor manera. Y creo y considero que para poderlo hacer, tenemos que recurrir a esas sentencias, a esa doctrina que las separó para entender cuando estamos en escenarios de fuerza mayor y de caso fortuito. Sin dejar de lado, obviamente, que, repito, hay unos elementos comunes que ya los hemos verificado. Es decir, no son previsibles, no son prevenibles, no son evitables, no son resistibles. Esos elementos son comunes a los dos. Pero hay unas situaciones como las que advertimos anteriormente, que la jurisprudencia y la doctrina las ha referido, que las distinguen. Y muy seguramente, al poderlo hacer la autoridad disciplinaria bajo ese contexto, pues puede encontrar unos elementos de mayor riqueza para poder establecer si estamos frente al amparo, que la conducta está al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, bien por fuerza mayor, bien por caso fortuito. Doctor José Omar, muchas gracias. Yo quisiera que pues, si alcanzamos a participar todos en esta pregunta que voy a hacer a continuación para aterrizar un poco el tema, y es, y es un caso práctico y una pregunta hipotética, aunque ahorita hay un par de preguntas que los están haciendo las personas que están conectadas. Esta pregunta es mía. Tenemos un conductor que es servidor público, que es destinatario de la ley disciplinaria. El conductor, por una, digamos, culpa del vehículo que iba al frente normalmente, el que va al frente, digamos que eh, frena intempestivamente, ¿cierto? Y el conductor del vehículo oficial, que tiene pues unos deberes funcionales relacionados con el cuidado y con la conducción precisamente de ese vehículo, pues colisiona, digamos, con el carro que está al frente. El caso puede darse en los dos casos, que la culpa sea un poco más clara, como en esta que yo planteo, del propio conductor. Normalmente la atención de la conducción como actividad riesgosa conlleva una diligencia, digamos, mayor, la cual normalmente te evita que este caso particular suceda, ¿no? Las personas que conocemos, pues digamos, cómo se da la conducción, el tráfico regularmente, pero el caso puede ser el contrario, que a él lo colisionan, que a él lo colisionan, eh, que estaríamos ante una causal de caso fortuito de manera clara, nos iríamos por el numeral segundo del artículo 31, habida cuenta que hay que ser un poquito estrictos con la aplicación normativa, ¿no? Entonces, no, también sería una dificultad aplicar numeral segundo primero y segundo de manera indistinta, sino que es importante tomar una posición, digamos, definir que estamos ante un caso fortuito. ¿Ustedes cómo ven ese caso concreto? No sé si a El Álvaro, el doctor doctor Nicolás, Alberto. si Sí. quiere inicio, en el evento o el ejemplo que usted nos pone de presente, a mi juicio, tendríamos que, y como usted bien lo explicó, tenemos que en este momento, con como quedó desarrollado el artículo 31, tomar partido de una causal. ¿Sí? Ya no estamos hablando antes caso fortuito y fuerza mayor, no, acá se hizo una distinción y tenemos que dar una aplicación a una de las dos causales. En este caso, al conductor que efectivamente lo estrellan y en virtud de esa colisión o ese accidente, digamos, puede llegar a incumplir algún deber funcional o alguna obligación, estaría exento, a mi juicio, por eventualmente una causal de caso fortuito. Acá estamos hablando como bien lo dijo el doctor José Omar, de mejor dicho, no es una irresistibilidad absoluta.
acá estamos hablando de algo relativo, un evento exterior que se presentó y que generó que indudablemente se pudieran haber afectado, pudiera afectado algún deber funcional. Entonces, en este caso en concreto, yo sí considero que es más un caso fortuito que una fuerza mayor. Doctor Alberto. Sí, muchas gracias. Estoy de acuerdo. Lo primero que tengo para decir es, bueno, ¿qué quiso el legislador al tomar partido por la distinción entre una y otra para fijarlos en causal diferente? Lo primero que tengo que decir es, si definieron el dolo, definieron la culpa y la ilicitud sustancial, hubieran podido definir conforme con la abundante jurisprudencia que hay, pero que definitivamente no es pacífica, de qué se trata la fuerza mayor y de qué se trata el caso fortuito. Cuando revisaba el tema, me encontré con una sentencia de unificación de la Corte Constitucional y hace mención a una decisión del Consejo de Estado y dice, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha diferenciado la fuerza mayor del caso fortuito, en tanto la fuerza mayor es causa extraña y externa al hecho demandado. Se trata de un hecho conocido, irresistible e imprevisible que es ajeno y exterior a la actividad o al servicio que causó el daño. En tanto que el caso fortuito, por el contrario, proviene de la estructura de la actividad de aquel y puede ser desconocido, permanecer oculto y en la forma que se ha definido no constituye una verdadera causa extraña con virtualidad para suprimir la imputabilidad del daño, hablando de imputabilidad de daño. Igual sucede. Entonces, cuando aquí estamos hablando de esto, entonces, bueno, ¿qué está dentro de la estructura del deber funcional para ese conductor? Conducir en condiciones que mantenga la estructura del vehículo sin generar daños al mismo, a terceros o a bienes de terceros. Entonces, él sí tiene primero tiene el conocimiento porque es una actividad de riesgo, sabe que puede ocurrir, luego es previsible, pero lo que él no puede es superar el momento en que ocurre y evitar el accidente, porque el piso estaba húmedo, porque se distrajo, porque hubo un sueño repentino, en fin, qué sé yo, las razones. Pero eso sí está dentro de la estructura del servidor, de poder manejar su propia conducta hacia la comisión del comportamiento disciplinario. En tanto que, por ejemplo, si es una causa extraña a él, que por supuesto en los dos casos imprevisible, pero si es causa extraña a él y es en los ejemplos de la naturaleza, que es lo que todo el mundo asume, pues obviamente ahí sí no lo podía superar. Entonces, para mí se trata de un caso fortuito. Por ejemplo, miren un caso específico. Un servidor público que es responsable administrativamente por la custodia de unos bienes. Recibe unos computadores, los pone en el patio del edificio, patio que está cubierto con una teja, y permanecieron ahí durante un mes sin la correspondiente entrega. Deviene un vendaval, eso no está previsto. Rompe las tejas y daña los computadores. Entonces hay una causa externa, pero también hay una causa interna propia del servidor que debió poner los computadores o entregar los computadores a quienes estaban destinados en su adquisición. Entonces, mire ahí que hay una conjunción de elementos, una causa extraña, pero también la posibilidad de prever. Ahora, si no lo pudo prever porque no había otro lugar en donde ubicarlos y tuvo dificultades, bueno, entonces lo vamos a analizar por caso fortuito. Esa es mi consideración.
Muchas Doctor gracias, Nicolás, doctor puedo Alberto. hacer una Sí, consideración adicional que me parece muy interesante lo claro que que dice el sí. doctor Salas, y es justamente lo que hablamos, como lo dije, estas causales son muy comunes en todos los aspectos de responsabilidad, tanto contractual como extracontractual. Y el ejemplo que puso el doctor Salas es un ejemplo donde eventualmente en el contencioso administrativo podría existir lo que se denomina una culpa compartida. ¿Qué es lo que pasa? Mire, y nos ubicamos en lo que es probable y lo que es posible, que son dos decisiones muy importantes que siempre ha trabajado el Consejo de Estado. Es probable que si usted maneja o con una cerveza de alcohol, pierda o pueda incurrir en un accidente. Es posible que si usted sale, le caiga un rayo. Todo es posible. Tiene un margen de posibilidad muy amplio. Lo probable ya está en algo de que eventualmente pueda llegar a presentarse o a suceder. En este caso, como en el derecho disciplinario no hablamos de lo probable y lo posible, tenemos que entrar al margen de lo previsible. Entonces, un ejemplo, uno podría eventualmente eximirse de responsabilidad si tengo unos bienes tengo yo el cuidado de los bienes y me demoro 4 meses en entregarlos. Yo podría decir, oiga, es probable que si me demoro 4 meses, estos bienes o se extravíen o se dañen o les pueda pasar algo, ¿sí? Entonces, mire que en uno de estos eventos posiblemente podríamos decir, mire, acá no hay una causal de exclusión de responsabilidad porque era previsible y se cae uno de los elementos que tiene lo que es el caso fortuito y la fuerza mayor, que es la imprevisibilidad. Por el contrario, si eso ocurre al día siguiente que me los entregan, pues ya es imprevisible que después de un día los bienes se puedan extraviar, dañar, para efectos de entrar a determinar cómo cada caso en concreto nos puede cambiar la situación o nos puede encuadrar o no en una causal dependiendo de esos factores externos, en este caso en concreto el tiempo. El tiempo genera que ya algo que sea posible, algo que sea probable y posible se vuelva improbable. Y eso probable es lo que eventualmente nos puede o no determinar o encuadrar en una causal de exclusión de responsabilidad, precisamente en estas dos que estamos hablando. Solo quiero participar, perdóneme, en un tema que olvidé en su momento, y es el tema de quién, y ya lo había tocado el doctor Álvaro Andrés, en relación con la prueba. Primero, en mi criterio, quien alega la causal de exclusión de responsabilidad, pues es el investigado. Salvo que sea objetiva y que deba analizarla el operador o la autoridad judicial. Pero si la alega, tiene una carga procesal sobre sí, que es la de demostrar la causal. Si bien es cierto, tenemos problemas de inversión de prueba, aquí tenemos un problema de carga probatoria. Entonces, siempre decimos, al Estado le corresponde probar la responsabilidad. Listo, sí, correcto. Pero en estos casos, cuando es de exclusión de responsabilidad, a quien le corresponde demostrarla es a quien la alega. Ya el servidor disciplinario determinará si decreta pruebas para contrarrestar aquellas o para confirmarlas, pero en mi criterio, quien debe acreditarla como carga procesal es quien la demanda. Muchas gracias, doctor Salas. Doctor José Omar. Sí, precisamente estamos enfocados a lo mismo con mi doctor Salas. Es que esto es una situación muy importante a tener en cuenta, el tema probatorio, porque es que hay situaciones en las cuales, por ejemplo, nosotros ya sabemos, y eso se ha vivido mucho en procesos de procuraduría por el tema de declaratorias de fuerza mayor y obviamente las declaraciones de urgencia manifiesta para poder contratar directamente. Entonces nosotros ya sabemos que por nuestra geografía, por nuestra situación, nuestra posición geográfica, por todo este tema que manejamos, normalmente hay unas temporadas invernales fuertes de las cuales hay que prevenir y tomar desarrollar todas las conductas para prever. Dentro del proceso tiene que estar presente que el servidor público en lo previsible actuó y tomó decisiones frente a eso. Eso probatoriamente tiene que estar presente en el proceso. Ahora bien,
Si lo que estaba previsible desbordó lo que vivimos nosotros ahorita recientemente, y lo estamos viviendo porque hay lugares del país donde el invierno no ha pasado, pero lo tuvimos hacia el año, creo, 2019, 2018, lo vivimos fuertemente, una ola invernal terrible, desbordó carreteras, desbordaron ríos, dañaron carreteras, todo ese tipo de cosas, pues claramente, si dentro del proceso yo tengo acreditado probatoriamente que bajo situaciones de normalidad, las previsibles, se tomaron las medidas, pero como se desbordó lo previsible, esa conducta ya se torna bajo los efectos, si estamos hablando de este tema de cuestiones de la naturaleza, en una fuerza mayor. Entonces, el tema probatorio es muy importante y el doctor Salas lo presenta de esa manera. Si yo voy a alegar una causal de exclusión de responsabilidad, pues por lo menos tengo que traerle al proceso aportando aquellas fotografías, algún tipo de elemento del cual yo pueda tener la posibilidad. Pero también si no los tengo, digo, para lo cual le solicito al despacho decrete las siguientes pruebas tendientes a verificar que lo que yo estoy diciendo es cierto. Entonces, el ejemplo que colocaba el doctor Álvaro con la persona que va a su lugar de trabajo, tenía que entregar urgentemente un proyecto, si no se entregaba a primera hora o lo que sea, y sucede el tema de que hay un bloqueo, no hay paso por ninguna parte, pues el reporte noticioso, hacer un video con el celular, lo aporto al proceso y obviamente, como bien lo dice el doctor Salas, ahora sí, bajo el estándar de prueba de la carga de la prueba, como mandato que nos trae el artículo 147, la 1952, pues el Estado, la autoridad disciplinaria, entrará a corroborar o desvirtuar. Pero eso es muy importante porque el solo invocar, metámonos en el error, volvamos al error. El solo invocar que es que yo no sabía que eso era falta disciplinaria. Estoy convencido. No, pues así todo el mundo sería inocente. Claro, él la alega, pero bueno, ¿y entonces qué? ¿Nos quedamos ahí simplemente con la proclamación de la causal? No, probemos efectivamente si efectivamente bajo las circunstancias, siempre coloco el ejemplo de la elección de un personero en un municipio de esta categoría. El campesino que normalmente sesiona 4 veces al año, lo citan a una de esas sesiones para elegir personero y resulta que el señor estaba inhabilitado al que eligieron y uno pone a analizar, ¿será que ese señor tenía todo el conocimiento necesario para determinar si ese aspirante para ese momento estaba inhabilitado o no? En tanto que el concejal de Cali, que eligió al contralor que estaba inhabilitado por haber ejercido el cargo en el último año, pues ese señor tenía todo un equipo de apoyo normativo, tenía la potencialidad del conocimiento, viven sesionando a toda hora. Entonces miren que aquí lo probatorio juega un papel importantísimo en la estructuración de una causal de exclusión de responsabilidad. Bueno, muchas gracias, doctor José Omar. Miren, hay 2 puntos que yo quiero resaltar sin pedirles antes a los participantes que recuerden, acá me piden por favor que les recuerde que diligencien el link de participación, que es muy importante. Vamos a ahorita tener unos minutos más para resolver 2 preguntas tal vez y decirles que en todo caso la anotación que hacía el doctor Alberto Salas, esas distinciones conceptuales importantes y claves como la de la fuerza mayor, el caso fortuito, eh, están previstas en la circular 021 que se les estará enviando con ocasión de esta temática porque expide la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios, la cual circular pues también, por supuesto, se alimenta de este evento en el que estamos, de este espacio. Miren, yo quería plantear un tema que resulta muy importante, pero sin antes, doctor Salas y doctor José Omar, doctor Álvaro, yo creo que es cierto que la causal de exclusión de responsabilidad se alega por parte del disciplinado, disciplinable, por su defensa. Estamos de pronto ante unos alegatos precalificatorios, de pronto ante unos descargos, ¿cierto? Unas pruebas en descargos. Sin embargo, si con el informe o con la queja llega la información en queja, en noticia disciplinaria, que puede haber una línea investigativa en torno
a la exclusión de responsabilidad en torno a una fuerza mayor, un caso fortuito, por ejemplo, que es muy común, es más aplicable, o a una inimputabilidad, que ya vamos para allá ahorita en unos minutos. Yo creo que ahí, por ejemplo, sí cabe el carácter oficioso, digamos, del decreto de pruebas, ¿no? Digamos que no se están de acuerdo con esa precisión. Sí, no, necesariamente. Aquí hay que partir del principio, y el doctor Sala lo presentaba así tal cual. Efectivamente, el principio de necesidad de la prueba determina que toda situación advertida o todas las decisiones deben estar soportadas en prueba legalmente al proceso. Y al final dice, la carga de la prueba es del Estado. Pero también hay cargas procesales, también hay deberes procesales. Y en ese orden de ideas, ahora que estoy ejerciendo la abogacía, si yo voy a proclamar una causal de exclusión de fuerza mayor o caso fortuito, por lo menos tengo que ilustrar al despacho en qué consistió la fuerza mayor, qué fue lo que sucedió. Hubo un derrumbe en el kilómetro tal de la vía al llano, que fue documentado por la prensa y de urgencia, para lo cual llegó los links, las fotografías. Eso es una carga procesal que yo tengo que tener. Ahora, volvemos al mismo escenario. La sola alegación, así inclusive vaya soportada documentalmente, eso no exime al despacho que de manera oficiosa, pues obviamente decrete las pruebas tendientes a verificar. A ver, un accidente de tránsito, vehículo oficial. ¿Será que el señor venía conduciendo el vehículo a la velocidad correcta? Porque sí, ya sabemos del accidente, ya sabemos de todo lo que sucedió, efectivamente, pero sabemos las condiciones mecánicas de ese vehículo, se le hicieron los mantenimientos que normalmente se le hacen a los vehículos oficiales para que estén en buen estado. La persona estaba sobrio o estaba en estado de embriaguez. Esas ya se convierten en las situaciones puntuales que hay que verificar dentro del proceso. El disciplinable, claro, él alega su causal y tendrá que soportar de alguna manera cómo acredita la presencia de esas causas. En una queja es muy difícil encontrar uno, porque obviamente el quejoso lo que quiere es que sancione, el quejoso lo quiere es que, para el quejoso todo es gravísimo, todo es con dolo y ojalá verbal para que rapidito. Entonces, a veces, pero en ese orden de ideas, la autoridad disciplinaria es la que tiene que, en la evaluación de la noticia disciplinaria, verificar si posiblemente bajo las circunstancias que se están presentando, bajo los hechos disciplinariamente relevantes, podemos estar en presencia de una de esas causales de exclusión de responsabilidad. Entonces, ahí básicamente es como un presupuesto en la evaluación de la noticia disciplinaria, hacer esas hipótesis de la posibilidad o no, y eso sirve de una presencia de causal de responsabilidad y eso permite orientar la actividad probatoria. Bueno, no, Yo- muchas gracias. Yo les cuento, yo- doctor, por favor, doctor Salas. 2 segundos para lo Derecho a siguiente. réplica. Eh, no, creo que se comprendió. Yo también dije que al operador disciplinario le está impuesto constitucional y legalmente buscar los elementos materiales probatorios o la prueba que acredite o desvirtúe, porque debe actuar en favor también del procesado, del investigado. Pero yo lo que les quería señalar era un aspecto importante. Mire que el doctor Nicolás tiene razón en un aspecto. Por ejemplo, me viene a la memoria un informe de un jefe que pone en conocimiento que el servidor acude a su despacho en estado de embriaguez. Pero digamos que pues eso no es eximente de responsabilidad per se. Sin embargo, comete otros comportamientos delictivos, de carácter disciplinario, bajo el influjo de esa sustancia, de esa bebida alcohólica o de esa sustancia estupefaciente, y entonces necesariamente al operador disciplinario le corresponde, porque ya tiene unos elementos de juicio allí, le corresponderá verificar el estado de conciencia de imputabilidad, pues para lo que vamos a hablar enseguida, para verificar si realmente la persona tenía la capacidad de discernir conforme con ese estado en que se encontraba en ese momento. Entonces, sí, en una indagación preliminar se puede hacer las verificaciones, por supuesto que se puede hacer, y las objetivas que dije yo también, claro que sí. Gracias. Muchas gracias, doctor Salas, por introducirnos a uno de los últimos temas. Son muchas las temáticas, se nos van a quedar algunas causales por fuera. De pronto tengamos que hacer una segunda sesión al segundo semestre del año de pronto. Pero la inimputabilidad, esta causal que se introduce en derecho disciplinario en el numeral 9
del artículo 31, que a diferencia del derecho penal, en la cual pues no tiene esta condición de excluyente responsabilidad, sino que tiene directamente una pues, naturaleza de imposibilidad del juicio, digamos, de reproche. No sé si Álvaro de pronto quiera iniciar, y por supuesto que es una causal tan importante que me gustaría que la comentara también después el doctor José Omar y el doctor Salas. Muchas gracias, doctor Nicolás. Listo, por supuesto. Pues bueno, esta causal que se denomina en situación de inimputabilidad, pues se entiende principalmente cuando el sujeto disciplinario, el destinatario, no tiene la capacidad de comprender su ilicitud de una conducta o de determinarse de acuerdo a esa comprensión, ¿sí? Esta causal es una causal y de hecho es muy relevante el tema que estábamos hablando anteriormente sobre la carga de la prueba de esta causal. Nuevamente, como vemos y como es sabido en muchas entidades, y como lo comentamos previamente en discusiones ajenas a esta charla, existe varias personas que hacen parte de la administración pública que sí tienen varios tipos de trastornos, desde trastornos bipolares, trastornos depresivos o cualquier tipo de trastorno que afecta en algunos eventos su capacidad de autodeterminarse. ¿Sí? Esta causal por eso es muy relevante porque es conocido que existen inmadurez psicológica o no sé, tipo, como lo dije anteriormente, un trastorno bipolar que lleva a que las personas puedan eventualmente no solo incurrir en una falta disciplinaria, sino que trasciendan el ámbito del derecho disciplinario y se encuadren directamente en un delito. ¿Sí? Lo digo porque en una de las dependencias donde trabajo es muy común este tipo de exculpaciones de los sujetos procesales referentes a que ellos tienen un trastorno mental muy común, el trastorno bipolar. Pero esta causal tiene una particularidad y es la siguiente, y es que si se alega por el hecho de que uno tenga o la persona per se tenga un trastorno mental, no quiere decir que es inimputable y que está en todo momento de su actuación exento de responsabilidad por tener, reitero, un ejemplo, un trastorno bipolar. Entonces es la persona que de pronto tiene un trastorno bipolar o es depresiva y un día efectivamente fue y simplemente le pegó una palmada en la cola a uno de sus compañeros, ¿sí? Ya esto trasciende, o sea, es una falta disciplinaria, pero que va más allá, que incluso podría considerarse como una injuria por vía de hecho, ¿sí? Ya lo sabrán más los penalistas, o si va más allá y podría ser, si es un acto más, podría ser incluso un acto sexual, si es un acto, Acoso, sí. un acoso sexual, donde ya es más premeditado. Pero bueno, para citar este ejemplo, por el simple hecho de tener una enfermedad o tener un trastorno, no quiere decir que sea inimputable. En este caso, la prueba tiene que estar determinada o dirigida a verificar si para la fecha de la comisión de los hechos, esa persona tenía ese trastorno. De lo contrario, lo que se demuestra es que él se podía autodeterminar y como se pudo autodeterminar bajo esa circunstancia no sería un sujeto que, no, o sea, no se encuadraría esta causal de exclusión de responsabilidad. Por eso estos aspectos son muy relevantes. Lo mismo que de pronto lo tocará más adelante o el doctor José Omar o el doctor Salas, referente al tema del alcoholismo o de las personas que consumen sustancias psicoactivas. En esos casos, también una persona, por el hecho de que esté bajo los efectos del alcohol, no quiere decir que se puedan parar en esa condición que presentaba en ese momento para tratar de evadir su responsabilidad disciplinaria. ¿Por qué? Porque lo cierto es que existe una autopuesta en peligro. La persona en el momento en que decide consumir alcohol y se va a la oficina o a su lugar de trabajo y agrede a un compañero y daña bienes del Estado y comete una serie de infracciones y luego trata de decir, oiga, qué pena, es que no era
Mi intención no era tratar de afectar los bienes del Estado, mi intención no era tratar mal a mis compañeros, yo estaba bajo los efectos del alcohol. Venga, adicionalmente a que de por sí puede existir una falta independiente, también está autopuesta en peligro. Si trasciende una infracción de mayor jerarquía, no lo exime de la responsabilidad. Y así esté siendo medicado a mi juicio o tenga algún tipo de tratamiento, porque es que también existe una responsabilidad de cada persona de tener un autocuidado propio. En el momento en que usted quita ese autocuidado y quebranta algún deber funcional, usted podría eventualmente estar incurso en una causal, podría tener responsabilidad disciplinaria y no podría estar amparado en esta causal de exclusión de responsabilidad. Eso es una consideración personal que yo tengo respecto de esta causal precisa. No, muchas gracias, doctor Álvaro. Mire, yo le voy a dar la palabra al doctor José Omar y luego al doctor Salas, si les parece, para comentar esta causal, pero haciendo referencia a una pregunta que nos hace Adriana Mazo, específicamente sobre las sustancias psicoactivas. Pero además hay una situación en este caso que ella pregunta, y es cuando hay tratamientos clínicos, terapéuticos, digamos, continuos. Hay un proceso verdaderamente que pareciera continuo, pero que ha durado ya un periodo de tiempo importante de un servidor público, según el cual la falta disciplinaria es básicamente en este caso la de no presentarse al lugar de trabajo, digamos por distintos periodos de tiempo, un día, 3 días, etcétera. Con eso, doctor José Omar, no sé si quiera iniciar. Bueno, aquí es importante el contexto, ¿no? Y por eso la significancia de hacer distinciones en un ordenamiento jurídico y en otro. Claramente ustedes observan que en la ley 599 en el Código Penal la inimputabilidad no es una causal de exclusión de responsabilidad, tiene un tratamiento especial. El artículo 33 así lo establece. Y ahí, a partir de ahí, nosotros también debemos entender la diferenciación. ¿Por qué? ¿Por qué? Una pregunta que surge acá. ¿Por qué el legislador disciplinario incluye la inimputabilidad como una causal de exclusión de responsabilidad? Porque el servidor público, el agente del Estado, se presume sano física y mentalmente al momento de ingresar. Tiene la capacidad para asumir esa condición, esa relación de sujeción especial. Por eso es que la situación que puede generar la inimputabilidad acaece una vez la persona ya está incorporada. Por el tema de inmadurez psicológica y ese tipo de cosas no tienen cabida en el derecho disciplinario, porque la capacidad es una presunción de la misma categoría, es un presupuesto de la condición de agente del Estado. Entonces, por ahí tenemos que empezar la diferenciación. ¿Y cómo lo verificamos también? En la consecuencia. Miren cómo en materia penal a la persona que se le puede declarar inimputable, ¿qué es lo que sucede? La persona cometió el delito, pero ante la inimputabilidad no se le puede imponer una pena, sino una medida de seguridad. ¿Ven? En cambio, aquí en materia disciplinaria, el legislador claramente lo que determina es que ante la presencia de la inimputabilidad cede la acción disciplinaria. Si ustedes observan el numeral 9 en el texto original que traía la 1952, pues obviamente allí se establecía cómo debía proceder la autoridad disciplinaria frente a esa situación. Y era que se deberían iniciar los trámites administrativos para, pues obviamente, ¿qué? Sobre la persona le sobreviene una inhabilidad, falta de capacidad para poder ejercer como servidor público, y hay que, bajo los trámites normales de seguridad social, de todo este tema de ARL, pues mirar si estamos frente a la pérdida de capacidad laboral y por lo tanto esa persona debe ser desvinculada. Lo cierto es que esa persona, acreditada la inimputabilidad dentro del proceso disciplinario, ahí no hay forma, el proceso hay que inmediatamente archivarlo, o si estamos a instancias de fallo, pues dar por terminada la actuación disciplinaria y adelantar el trámite pertinente frente a ese servidor, que partamos de ahí. Finalmente, lo que hemos acreditado dentro del proceso es que ha perdido su capacidad laboral, está enfermo.
Y esas enfermedades pueden ser precisamente una enfermedad producto del consumo de alcohol o de sustancias psicoactivas, que eso ya es otra cosa distinta. Entonces, si es ocasional, fue en ese momento en que la persona consumió una bebida embriagante, luego se fumó o consumió cocaína y llegó en ese estado al lugar de trabajo y eso fue lo que lo llevó. Pero era una persona que sus antecedentes clínicos nunca determinaron una dependencia de ese tipo. No se tienen antecedentes anteriores frente a ese comportamiento. Claramente uno debe entender que esa persona preordenó su comportamiento para haber cometido esa conducta. Pero si nosotros probatoriamente acreditamos dentro del proceso que esa persona viene pasando por un cuadro clínico depresivo, que está siendo medicado por sustancias que pueden alterar su comportamiento y que muy posiblemente, eso no lo dice la autoridad disciplinaria, eso lo tiene que decir un médico forense, tiene que decirle, bajo esas circunstancias especiales la persona no podía autodeterminarse para el momento de la ocurrencia de la conducta. Si eso es lo que se prueba dentro del proceso, pues puntualmente estamos ante un inimputable y cede la acción disciplinaria. Pero si por el contrario, así como lo dice el inciso segundo del numeral 9 del artículo 31, si la persona preordenó su comportamiento, claramente no tiene cabida la exclusión. Entonces, y volvemos al escenario que siempre debe probarse las circunstancias especiales y en este caso el apoyo, todo lo que tenemos allá en la parte de la prueba técnico-científica o de la prueba pericial en nuestra ley 1952, donde hablamos de los exámenes clínicos y paraclínicos, pues obviamente es donde tendrá cabida esas formas, esos protocolos que existen frente a la actividad probatoria en estas condiciones para acreditar si la persona está en estado de inimputabilidad o no. Muchas gracias, doctor José Omar. Doctor Salas, ¿quiere comentar al respecto del tema de la causal? Tiene el micrófono apagado. Perdón, gracias. Ese es un tema bastante complejo, porque la drogadicción y el alcoholismo son enfermedades, tema de salud pública, que debe tratarse cuando se tiene conocimiento de la ocurrencia de una situación en un servidor público. Entonces, la entidad debe preocuparse por tratar médicamente a esta persona, apoyarla. Yo en la fiscalía tenía problemas con personas por enfermedades mentales. ¿Yo qué era lo que hacía? Buscaba a bienestar de la entidad y a personal y les decía, venga, nosotros tenemos que apoyar a esta persona, porque nosotros no la podemos dejar hasta que cometa un comportamiento alejado del deber funcional, sino que la entidad tiene en primer lugar esa obligación. Punto 2. Estas personas regularmente están medicadas. Como están medicadas, aparentemente su estado es aceptable, pero hay un problema serio en estas personas y es que dados los efectos que le produce el medicamento, lo abandonan. Y entonces recaen en la depresión, recaen en los actos esquizofrénicos, recaen en cualquiera de las alternativas de enfermedades mentales o trastornos mentales que se presentan allí. Pero si se trata de alcoholismo, porque es que ese sí es un problema muy serio. Muchas personas se presentan a su lugar de trabajo en ese estado y por eso dije antes, y eso per se constituiría infracción. Como es una enfermedad que hemos hecho para acompañarlo en ese proceso. Pero además que de esa situación, de esa condición, por ejemplo, llega en un estado de laguna y comete comportamientos incluso de connotación penal, como lo mencionaban quienes me precedieron en el uso de la palabra de manera precisa. Entonces, ahí vamos a tener que necesariamente buscar que sea el psiquiatra quien nos haga el estudio correspondiente, el toxicólogo, quien verifique si efectivamente esta persona se encuentra en esa condición y que para el momento de incurrir en el comportamiento que estamos señalando, estaba
en condición de comprender la ilicitud de ese comportamiento y dirigir su voluntad a la realización del mismo. Que no viene a trabajar, eso es frecuente en todas las entidades. No, es que estoy en un proceso de alcoholismo y como eso les da por temporadas, entonces se fundió en el alcohol, no fue a trabajar. Entonces, esa sola conducta ya constituye un comportamiento disciplinario. Pero ese comportamiento disciplinario, hombre, ¿cómo lo tratamos? O sea, ¿qué hacen las entidades? Yo lo que sugiero, porque me parece que ya lo hemos expuesto suficientemente, y es, hombre, pues si es una causal excluyente de responsabilidad disciplinaria, pues no es el camino, es un manejo administrativo que se le tiene que dar, como acertadamente decía el doctor José Omar, y me parece de toda consideración el punto, y es, se supone que la persona cuando llega a prestar el servicio, a vincularse a la entidad, le deben hacer una serie de pruebas, ¿sí? Y esas enfermedades son sobrevinientes. Entonces, se tomarán decisiones de carácter administrativo respetando los derechos de salubridad y de lo demás, y la seguridad social, pero no puede continuar trabajando porque no es el disciplinario. ¿El disciplinario qué hace? El disciplinario no puede decir, listo, esta persona la vamos a destituir y ahí se resolvió el problema. No, porque no sabemos, no tenemos elementos de juicio para decir que la persona efectivamente tenía la capacidad de comprender la ilicitud de ese comportamiento. Distinto a que se preordene para cometer una conducta. Ah, bueno, eso es otra cosa. El personaje que va y se emborracha para venir a armarle camorra al jefe. Eso ya es otra cosa, porque no lo pudo hacer o no tuvo la gallardía o la valentía de hacerlo en sano juicio, entonces va y consume sustancias estupefacientes o alcohol y viene y le pega al jefe o al compañero o a la compañera o los toca o en fin. Ese sí es un preordenamiento, pero lo que constituye enfermedad es un tratamiento absolutamente diverso y le corresponde a las entidades adelantar los procesos administrativos con acciones que sean efectivas realmente. Mire que el doctor José Omar también mencionó, en el proceso penal no es una causal excluyente de responsabilidad, sino que no se impone pena, pero se le impone una medida de seguridad que puede consistir en internación en una clínica. Medida de seguridad que puede consistir, si no es tan grave la situación, entregárselo a la familia para que medicado lo mantenga en su casa o en un lugar en donde considere aceptable para el estado de salud de la persona. Entonces, mire que siempre hay que tomar medidas de protección porque en ese caso la medida de seguridad en el penal tiene como objetivo brindar protección a la persona que padece la enfermedad o el trastorno y a la sociedad en la que él convive a diario, su familia y los demás. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Bueno, pues me están recordando que el tiempo ya se nos agotó. Estaba previsto máximo hasta la 1:30, hasta las 11:30, perdón. Pero no quiero dejar de hacer una última pregunta que me parece muy importante. Tal vez el doctor José Omar, pues desde la experiencia de la sustanciación, de la instrucción, que es muy importante, nos dice un participante que si conviene hacer la aplicación de alguna de estas situaciones desde la tipicidad, dice desde la imputación objetiva, y no tener que ir hasta la análisis de la exclusión de responsabilidad de las causales. Es decir, archivar archivar antes de hacer análisis de causales de exclusión de responsabilidad. ¿En qué? En sede de tipicidad, y yo también lo pregunto, en sede de culpabilidad. Es decir, cómo el operador disciplinario analiza de manera adecuada si de pronto no formula cargos o si de pronto no abre investigación o si de pronto archiva por el artículo 90, termina el procedimiento antes de hacer un análisis de causal de exclusión, hacer un análisis en sede de culpabilidad o en sede de tipicidad.
Bueno, básicamente aquí lo que nosotros podemos verificar es que, a ver, no hay que perder de vista que, digamos, la estructura de la responsabilidad para finalmente poder imponer un correctivo debe ser la sumatoria de una conducta típica, sustancialmente ilícita y con culpabilidad. Puede ser que bajo las especiales características de la conducta en estricto sentido, la conducta resulte atípica. O a pesar de que la conducta sea típica, no sea sustancialmente ilícita. O a pesar de que se configure el ilícito disciplinario, conducta típica y sustancialmente ilícita, no tenga culpabilidad, pero por otras situaciones completamente distintas. Un elemento adicional que viene a poder establecer que no hay mérito para imponer un correctivo disciplinario es que tenga presencia o que la persona haya actuado bajo el amparo de una causal de exclusión de responsabilidad. Entonces son dos situaciones completamente distintas. Y el doctor Alberto Salas en su primera locución lo ponía de presente. Esta situación de dónde ubicar cada causal no es una situación fácil. No es y en el derecho penal se han dado muchas discusiones. ¿Y qué decir nosotros en materia disciplinaria bajo esas circunstancias especiales de una tipicidad por vía de los números apertus? Porque el legislador es el que define si la autoridad disciplinaria es la que define si la conducta es dolosa o culposa. Pues todo ese sinnúmero de situaciones nos lleva a entender que la presencia de una causal de exclusión de responsabilidad puede aparecer en cualquier escenario. Creo que la pregunta puntual de la imputación objetiva, la teoría de la imputación objetiva, iba inicialmente señalada hacia la causal de fuerza mayor o caso fortuito, que es donde tendría que haber, porque él dice, ¿para qué nos vamos a estudiar una causal de exclusión cuando ni siquiera había conducta frente a la fuerza mayor? Pues somos escenarios distintos. Esta teoría de la imputación objetiva que tiene cabida en materia penal, pues obviamente parte de la relación general de sujeción, parte de una tipicidad cerrada por regla general, una imputación subjetiva que la determina ese legislador, y todas esas características nos llevan a entender que efectivamente la solución no está por vía de traer al escenario del derecho disciplinario por sus especiales características, de sus categorías que la conforman, esta teoría de la imputación objetiva. Habrá que analizar en cada caso en particular cómo se dio el comportamiento, y yo lo puse de presente. La persona nos está legalando que para haber declarado la urgencia manifiesta y haber contratado directamente una obra, determinó que fue un aumento de lluvias. Y se prueba dentro del proceso que el nivel de lluvias no desbordó lo que normalmente era previsible. Le hemos desvirtuado puntualmente la causal que él está determinando. ¿Dónde lo vamos a analizar nosotros? Pues básicamente vamos a la tipología. Y aquí, ¿qué le estamos diciendo? Que hay una falta disciplinaria que dice declarar la urgencia manifiesta sin los requisitos. Le hemos probado eso. Ni siquiera podemos entender y entrar y llegar a los terrenos de esa situación, sino que la causal que está invocando está completamente desvirtuada. Por el contrario, todos los componentes del tipo disciplinario y el elemento subjetivo se lo pudimos probar sin ningún inconveniente. Voy a última cosa para que no perdamos el escenario hoy en día. Esta situación también es tan importante en la primera causal que nosotros invocamos, porque ahora observan ustedes que en el tema del error invencible, por ahí vi una pregunta, el error invencible excluye la responsabilidad. Si está probado dentro del proceso que la persona, por más esfuerzo que hubiera hecho, básicamente no podría adquirir ese conocimiento, y que su conocimiento equivocado en ese momento no lo podía solventar, pues claramente hay que excluirlo de responsabilidad. Ahora, ¿qué es lo que trae la ley 1952 con las modificaciones de la 2094? Que ahora hay un atenuante, ni siquiera es excluyente, y es el error vencible. Un error vencible que uno tiene ahí sus reparos, porque ese copy-paste de la ley de 599, traerla al derecho disciplinario, eso pareciera que fuera tan fácil haber hecho el copy-paste que se hizo en 2094, y hago una crítica eminentemente constructiva. Yo creo que eso va a generar unas dificultades grandísimas para el derecho disciplinario. ¿Será que un disciplinable, el que sea, así sea el que más sepa de derecho disciplinario de contratación, se sabe toda la reglamentación que existe a nivel de función pública para entender que el error de derecho amerita mantener la sanción de destitución y hacer esa distinción
entre el error vensible de derecho y el error vensible de hecho para la adecuación de la sanción? Yo creo que eso merece un análisis muy especial y ojalá se dé el espacio posteriormente para que también escudriñemos ahí, porque yo sí considero que ahí la 2094 nos metió en calzas prietas. Hasta el momento, bajo lo que hasta el momento habíamos podido entender, es que independientemente de que la persona esté en un error vencible de hecho o de derecho, bajo las especiales características de la responsabilidad disciplinaria, deberían degradarse a una imputación culposa siempre y cuando la falta lo permita. Pero aquí dejar viva, porque la lectura es clara, es volver al elemento cognoscitivo del dolo solamente y a partir de ahí mantener la imputación dolosa en el error de derecho y por esa razón permitir que una persona se vaya destituida y simplemente bájale a la mitad la inhabilidad. Yo considero que eso tiene una trascendencia importante y quería simplemente dejarlo como un comentario final para dar por terminada mi intervención, sin obviamente agradecerle nuevamente esta posibilidad. Doctor José Omar, no, muchas gracias a usted. Bueno, tenemos que cerrar. Como les decía hace unos minutos, tenemos desde la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios, pues una circular, la 021, en torno a esta temática que se les obviamente compartirá a todas las entidades del orden distrital. Y agradecerle pues al doctor Salas también su participación y su deferencia pues en todas las explicaciones y al doctor Álvaro García. Muchísimas gracias. Muchas gracias A a ver todos. Gracias, doctor Un Nicolás, placer. doctor seguimos José Omar, tratando doctor estos Salas. temas más adelante. Qué bueno volverlos Feliz a ver. día, que estén muy Muchas bien. gracias, Claro que muy sí. amables. Siempre a su orden. Muchas gracias. Luego. Gracias Mil a todos los gracias. que intervinieron. Gracias a todos los participantes. Hasta luego. Feliz día.